la válvula auriculoventricular y se abren las válvulas arteriales. Miren cómo ocurre. Es rápido el video. Entonces, eso es lo que se llama trabajo cardíaco. ¿Okay? Entonces, como ves, hay más lento. Se contrae la aurícula, se abre la válvula auriculoventricular. Se contrae el ventrículo, se abre la válvula arterial. Ocurre en ambos sentidos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ahora, un video un poquito más elaborado, un poco más completo. Miren acá. Entonces, se contrae el ventrículo, se abren las arterias aórticas, arterial, tanto pulmonar como aórtica. Entonces, se abre, aquí se cierra. Cuando aquí se abre, aquí está cerrado. Esto es cómo funcionan las válvulas, y esto ocurre al mismo tiempo. No es que ocurre de un lado y después del otro, a la par. ¿Ok? Bien. Se llenan la sangre, los ventrículos de sangre, se expulsa la sangre, se abren las válvulas, en este caso aórtica y pulmonar. En el lado derecho la pulmonar, en el lado izquierdo la aórtica. Esto es lo que ocurre en cada ciclo cardíaco. ¿Y comparo? Sí. Los videos son prácticos porque ayudan a aclarar el panorama. Ahora, este es el último tema. Después ya les voy a dejar porque yo también ya estoy cansado. Y aparte que como yo no di clase en otros grupos llegaron al mismo tema. Entonces para no ser desigual. Y ya llegaron también al sistema cardioconector. El corazón tiene un sistema propio de generar sus impulsos eléctricos. Como que el corazón tiene su propio generador eléctrico, que se llama sistema eléctrico del corazón o sistema cardioconector, que es una serie de nódulos que van a transmitir impulsos eléctricos para que el corazón pueda trabajar. Entonces, el sistema de conducción eléctrico inicia en la aurícula derecha. Conecta ambas vías con unas vías nerviosas que se llaman vías internodales o interauriculares. De la aurícula derecha pasa a un nódulo que se encuentra en la pared auriculoventricular. Y de allí, de allí se dispersa hacia la pared de los ventrículos. Entonces, ¿qué es el sistema cardioconector? Es simplemente células cardíacas que tienen su propia conducción eléctrica. Son independientes, ellas mismas generan sus potenciales eléctricos. Esta es una propiedad única que tiene el corazón de generar sus propios impulsos eléctricos. Y como pueden ver, este sistema cardioconector hace con que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos. Entonces, se llenan de sangre las aurículas, a la vez también se llenan de sangre los ventrículos. Primero se contraen las aurículas, juntas a la vez. Siempre tienen que ser juntas, la derecha y la izquierda. Y luego juntas se contraen los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. ¿Cuáles son las partes del sistema de conducción eléctrico? Todo empieza con el nódulo sinusal. El nódulo sinusal es también conocido como el marcapasos. ¿Saben lo que es marcapasos? Sí. Aquel que mide tiempo. ¿Se acuerdan sus clases de música? Que marcaba el tiempo. Que me acuerdo el profesor de música colocaba más a la exactamente, midiendo el tiempo. El nódulo sinusal es considerado el marcapasos fisiológico del corazón. Entonces, ¿qué significa? Que el impulso eléctrico del corazón no inicia en el nódulo sinusal. Acá inicia el impulso eléctrico. De acá parte el impulso eléctrico para el trabajo cardíaco. Conozco como nódulo sinoatrial. Es lo mismo. También vale. Recuérdense que aurícula es lo mismo que aura. Sí, también vale. Válido, totalmente.
Nódulo sinusal o nódulo sinoauricular o nódulo sinoatrial. Fisiológico. Muy bien. De allí, del nódulo sinusal, emite una vía que va a la aurícula izquierda, porque claro, tiene que contraer también la aurícula izquierda. Del nódulo sinusal parten las vías interauriculares que llegan a otro nódulo, que se llama nódulo auriculoventricular, porque se encuentra justo en la pared auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular tiene un engrosamiento que se llama haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, que son las ramas izquierda y las ramas derecha, que luego se van a dividir por todas las paredes de ambos ventrículos, que se llaman fibras de Purkinje. Doutor, Oi. pode repetir a partir do nódulo auriculoventricular? Claro. Entonces, vamos a volver al inicio. El primer nódulo es el nódulo sinusal. Él genera el primer impulso eléctrico. A partir de ahí, el impulso eléctrico viaja hacia la aurícula izquierda y hacia el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular es como un peaje, pedágio, ¿verdad? Eso. Es un peaje. Él controla la cantidad de impulsos eléctricos que van a llegar al ventrículo. El nódulo auriculoventricular llega al tabique interventricular por un conducto que se llama, o por un cordón que se llama haz de His, que se divide en dos ramas, una rama izquierda para el ventrículo izquierdo y una rama derecha para el ventrículo derecho. De esas ramas van a salir pequeñas ramas, más pequeñas, que van a las paredes, y esas se llaman fibras de Purkinje. Esto, en condiciones normales, la misma cantidad de impulsos eléctricos que se genera en el nódulo sinusal llega al nódulo auriculoventricular, que es la misma cantidad de impulsos que debe llegar a las fibras de Purkinje. ¿Qué significa? Que si el nódulo sinusal envía un impulso de 70 latidos por minuto, en el nódulo auriculoventricular tiene que llegar 70 latidos por minuto. ¿Cuándo tiene que llegar la fibra Purkinje? 70 latidos por minuto, en condiciones fisiológicas. Puede que ocurra que haya un bloqueo acá, y el impulso del nódulo sinusal no llegue al nódulo auriculoventricular. ¿Qué va a pasar? Por suerte, el nódulo auriculoventricular también genera impulsos eléctricos, solo que en una frecuencia menor. ¿Qué significa? Que aunque el impulso no llegue del nódulo sinusal, igual el nódulo auriculoventricular también va a enviar impulsos al ventrículo. Menor. Ahora, supongamos que el nódulo auriculoventricular no llegue a la fibra de Purkinje. Vamos a suponer que hay un bloqueo aquí. No llega. Por suerte, la fibra de Purkinje también puede generar estímulos, pero en menor cantidad otra vez. Entonces vengo porque el corazón se defiende. ¿Okay? El nódulo sinusal es el más importante. Pero si se bloquea la transmisión al nódulo auriculoventricular, el nódulo auriculoventricular también genera sus propios impulsos. Si se bloquea el haz de His, la fibra de Purkinje también genera sus propios impulsos. Solamente que en menor frecuencia. Esto todo es para evitar que el corazón pare. ¿Cómo? Puede ser un infarto, una arritmia, ya son trastornos, ya todo es patológico, ahí ya hablamos de patología. Y se llama bloqueo. Van a escuchar cuando escriben clínica médica
Existen dos tipos de bloqueos. Bloqueos auriculoventricular, que es cuando se bloquea aquí, y bloqueo de rama. Existen dos tipos de bloqueos que se traducen en el electrocardiograma, que uno puede ver en el electrocardiograma. ¿Qué va a tener el paciente normalmente? Bradicardia, que significa una frecuencia cardíaca menor a 70, normalmente. Entonces, ¿dónde empieza el sistema de conducción eléctrico? En el nódulo. Muy bien. De ahí viaja al nódulo auriculoventricular a través de las vías, se llaman vías internodales, porque están entre ambos nódulos. Del nódulo auriculoventricular llega al tabique interventricular por el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, una izquierda y una derecha, que a su vez se dividen en ramas más pequeñas que se llaman fibras de Purkinje. Muy bien, esa es la estructura. En un cadáver, ¿cuál creen que se va a ver? Ninguno, porque están dentro del músculo cardíaco, no se ve. ¿Okay? Porque ellos son parte del músculo cardíaco. No hay una estructura así sólida que se ve en el corazón, infelizmente. Agarrei na Wendy que vamos perguntar essa questão prática. Wesley, vou te dar uma coça, hein? Pelo amor de Deus. Cuando hay que hacer la cardioversión, cuando el nódulo sinusal está trabajando mal. Puede tener con mucho, normalmente se llama fibrilación. Y el impulso es más acelerado de lo normal y no llega de forma adecuada al nódulo auriculoventricular. Entonces le da una descarga eléctrica. Eso como ven en Grey's Anatomy. Todo tiene referencia a la práctica. Le descargas y lo que se hace es reiniciar el sistema eléctrico. Eu vou botar o nome desses cachorrinhos assim, né, amor? Esquinho. Claro, normalmente está muito utilizado. Doutor, Oi. quando o nosso sinusal está sem a sua função, então os átomos ficam sem o estímulo elétrico. Quando o nosso sinusal para de emitir o seu sinal elétrico, os átomos ficam sem. Todavía las vías internodales reciben impulsos externos. Porque ¿qué pasa? El nódulo sinoauricular, a pesar de que él genere su propio estímulo eléctrico, él también es influenciado por un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que tiene dos sistemas, simpático y parasimpático. El simpático acelera y el parasimpático frena. Entonces también puede estar influenciado por el sistema nervioso autónomo. Professor, essas ramas a gente tem direita e esquerda? De His. His son dos, izquierda y derecha. Entonces, el nódulo sinoauricular, que también se le puede llamar el nódulo de Kate y Flack, que era su epónimo. Esto realmente ya se dejó de usar hace muchos años. Pero si escuchan, es este nada más, es el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular. Kate y Flack, suena más lindo, ¿no? Kate y Flack. Bien, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la pared anterolateral de la aurícula derecha, que significa cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Es el marcapasos fisiológico del corazón. ¿Okay? Esse marca-passo, professor, ele é imaginário ou é real? No, real. Es de fisiología. A gente é isso para dentro do músculo. Claro. Então não tem como visualizá-lo. Estructuralmente no. Só através de ultrassom, coisa assim. A través de estudios eléctricos. Eletrocardiograma. Muy bien. Ahora, el nódulo auriculoventricular
se encuentra en la pared auriculoventricular, del lado derecho. ¿Ok? En este caso está dentro de un triángulo que se llama triángulo de Koch. Clásica pregunta de anatomía. Professor, espera aí. Hoy, Tira não esse slide. Só um minuto. tá bom. Gracias. Qual que é a pergunta na prova, professor? Vai ser ¿Posso ir falando? Entonces, el nódulo auriculoventricular, el nódulo sinusal es más fácil. Él está cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Acabó. Ah, ele tirou. Nódulo sinusal se encuentra cerca de la desembocadura de la vena cava superior. No existen límites, no hay triángulo, esas cosas no. Ahora, el nódulo auriculoventricular se encuentra dentro de un triángulo que está delimitado por tres estructuras. Uno que es la válvula de Tevesio, que es una válvula de la vena cardíaca del seno coronario que va a estar aquí. Medialmente, más abajo va a estar el tendón de Todaro, que ya vimos. Y aquí abajo va a estar la valva septal. Entonces está dentro de un triángulo. Esto es para encontrar topográficamente al nódulo auriculoventricular. Porque estructuralmente, recuerden, él está dentro del músculo. No hay nódulo así grande como tal. Pero estructuralmente yo puedo identificar esta estructura. Yo puedo identificar la válvula de Tevesio, el tendón de Todaro y la valva septal. Entonces, dentro de ese espacio va a estar el nódulo auriculoventricular, que también se le puede llamar nódulo de Ashok-Tabara. Doutor, Oi. na prova, se eu responder, se o senhor perguntar onde ele se localiza e eu responder que ele fica no triângulo de Koch, Sí. está correto? Claro. Pero probablemente te voy a pedir los límites del triángulo de Koch. Tevesio está acá, este orificio acá, que es el orificio de una vena que se llama seno coronario, que vamos a ver todavía, es lo mismo, que es una vena del corazón. Qual que é a diferença ali de válvula para válvula? No entendí. Falei válvula septal, válvula de... No, valva es la parte de la válvula. Ah, Valva septal, cara. exactamente, la hoja. Entonces, miren aquí, este es el orificio del seno coronario y esta valvulita es la válvula de Tevesio. Válvula de Tevesio, tendón de Todaro y la valva septal. Aquí se encuentra topográficamente el nódulo auriculoventricular, o también llamado de Ashok y Tabara. Yo soy muy de, a mí me gustan los epónimos, pero yo normalmente los pregunto en la teoría para hablar de nomenclatura internacional. Pero siempre le voy a nombrar los epónimos. ¿Qué quiero seguir? Y entonces, Tevesio, Essa estrutura, você Todaro y septal. Y ahí está el triángulo de Koch. Você tinha falado nos slides anteriores que era um tabique, Cerca del tabique auriculoventricular. isso, né? Sí. Por eso se llama nódulo auriculoventricular, porque está justamente ahí en el tabique. Muy bien, el nódulo auriculoventricular podemos dividir en dos porciones, una porción auricular y una porción ventricular. La porción auricular está dispuesta en forma de un abanico, en forma de un leque. ¿Por qué? Porque las fibras se van abriendo para formar el haz de His, que va a ser el haz que se va a recorrer el tabique interventricular. Ven como el nódulo auriculoventricular es relativamente un poquito más grande que el nódulo sinusal. ¿Por qué? Porque se tiene que distribuir para ambos ventrículos. Muy bien, existen vías que van a comunicar el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. Son como carreteras, rutas, son tres PX, ¿está bien? Que se llaman vía anterior
o de Bachmann, media o de Wegemann y la posterior que es la de Torre. Ai, que delícia. Es delicioso. Delícia. Pero atiendan bien, ¿por qué es importante conocer estas vías internodales? En un estudio electrofisiológico, yo puedo determinar cuál de las vías está funcionando mal. Entonces, puedo corregir eso por radioablación, que significa una cirugía por radiofrecuencia. Puedo ir y cauterizar la vía que está. Supongamos que la vía anterior, la vía de Bachmann, está trabajando mal. Voy y voy a cauterizar esa vía para que ya no funcione mal. Por eso es importante conocer a las vías internodales. Esto se hace en la práctica. ¿Quién iba a preguntar algo? Doutor, Sí. aquela parte asteris é o feixe de Higgs que a gente conhece? É, feixe de Higgs. Exactamente. Haz de Higgs, acá. Entonces, el haz de Higgs se ubica en el espesor del tabique aurículo ventricular y se va a dividir en dos ramas. Una rama izquierda y una rama derecha. En este caso, la rama derecha se encuentra en el espesor del tabique interventricular, el lado derecho. Va a recorrer la trabécula marginal que une la pared interventricular con la pared anterior y ahí va a dar las fibras de Purkinje, del lado derecho. El lado izquierdo recorre la pared auriculoventricular interventricular izquierda y se divide en los músculos papilares anterior y posterior, dando las fibras de Purkinje. Miren aquí cómo se divide los lados. Claro que esto todo está en la pared, esto no se ve en el corazón estructuralmente hablando. No es imaginario, sino que está en la profundidad. Todo esto es real. Vamos a ver un video para englobar todo esto. Mira. Quem desligou o ar já pode ligar. Vamos a ver aquí. Entonces, el impulso eléctrico empieza aquí, en la aurícula derecha, nódulo aurículo ventricular. De ahí el impulso pasa al nódulo aurículo ventricular, que se encuentra aquí, cerca del tabique aurículo ventricular. De allí, por el haz de Higgs, llega al tabique interventricular, que luego se va a dividir en las ramas de Purkinje. Por eso ven cómo la contracción eléctrica empieza aquí, genera que primero se contraigan las aurículas. ¿Ven? Se contraen las aurículas. En ese momento, la fibra llega al nódulo auriculoventricular. Ahí. Ven cómo la descarga eléctrica viaja por ambas aurículas. El tiempo que lleva recorrer el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular se le conoce como el retraso fisiológico en la conducción eléctrica, que es el tiempo que tiene la aurícula para contraerse. Es perfecto la máquina, le da un tiempo para que se contraiga la aurícula. Normalmente duran microsegundos. Retraso fisiológico. Del sistema de conducción. Entonces, desde el nódulo auriculoventricular recorre las fibras de Purkinje, o sea, el haz de Higgs hasta las fibras de Purkinje y ahí recién se contraen los ventrículos. Entonces, todo es totalmente rítmico, ¿eh? Muy bien, Pa. muito lindo. Pa. Uma Bien. palma. Entonces, ¿dudas? No. Bueno, llegamos hasta ahí, chicos, porque es hasta ahí donde se llegó con los otros grupos para que la otra semana continuemos igual. Así es, en la práctica. Acabou? Atiendan bien. En la práctica, los profesores que les van a mostrar arterias del corazón y pericardio. ¿Okay? Yo les pedí que hagan una pequeña introducción teórica, porque como no vamos a desarrollar todavía, para que ustedes tengan noción de que es lo que les vamos a mostrar.
En la siguiente clase yo voy a terminar esto pero rápido, porque ustedes ya van a ver en la práctica. Ustedes me van a enseñar el y ya vamos a empezar por vos. ¿Qué? A técnica. La técnica del corazón meditar. En la práctica. Pero atiendan. Ustedes tienen práctica martes y miércoles.